Hoy os vengo a hablar del plano astral. Es un plano que probablemente hayáis escuchado bastantes veces, de tema de larvas e historias de estas, y os vengo a aclarar un poco desde mi punto de vista y desde mi experiencia lo que yo he vivido con el plano astral. En el plano astral hay bastante, digamos, densidades diferentes. Hay muchas más de las que voy a decir, pero bueno, las principales, y para diferenciarlo de una manera más fácil, vamos a hablar de tres principales: el bajo astral, el medio y el alto. En el bajo astral podemos encontrar, digamos, las peores entidades que nos podamos echar a la cara, que tampoco es que sean exactamente malas, digamos, ahora lo voy a explicar mejor, ¿vale? Pero básicamente en el bajo astral nos podemos encontrar los llamados demonios, lo que llamamos hoy en día demonio, que no es un demonio realmente, es una entidad astral baja que lo que hace es que te influye porque se alimenta de emociones, bueno, sobre todo de emociones, pero emociones densas. Las emociones densas son, por ejemplo, el miedo, la ira, la rabia, cuando estás en una depresión. Normalmente puede ser porque estás influenciado por alguna de estas entidades o incluso pueden llegar a una posesión realmente. Depende de lo que, digamos, tú interiormente le des permiso, entre comillas, a esa entidad. Es decir, si tú no le das permiso a esa entidad para que entre dentro de ti, no entrará, ni te afectará, ni te hará daño, ni nada. Es simplemente el miedo que tenemos y el permiso que en cierta manera le damos a esa entidad para que pueda llegar a entrar dentro de nosotros. Que no os asustéis, que es que esto es realmente bastante normal. La gente, el desconocimiento es de lo que se aprovechan estas entidades, de que no conocemos este tipo de cosas y creemos que tienen más poder que nosotros, pero realmente no tienen más poder que nosotros. Y bueno, en el bajo astral también podemos encontrar en cierta manera las entidades astrales en general, es decir, no es que sean todos bajos astrales o todo tal, ¿vale? Hay muchas entidades en el bajo astral, pero de diferentes tipos y cada una con diferentes cualidades o peculiaridades de lo que hacen. Hay otra cosa que yo llamo entidades astrales, ¿vale? Las entidades astrales normalmente lo que hacen es un poquito de todo, desde meterse dentro de egregores a simplemente darte la tabarra. O es que también los bajos astrales son entidades astrales, obviamente, pero las entidades astrales voy más por el sentido de una entidad en general. Da igual si es buena o mala, o simplemente es como una persona que hace un tipo de cosa u otra. Pero diferencio más las entidades astrales de los bajos astrales, porque los bajos astrales como que van más definidos a qué quieren hacer, que es un poco alimentarse de tus emociones negativas o densas. En el medio astral podemos encontrar, por ejemplo, las larvas, los egregores, los implantes, no todos los implantes, depende de qué implante, si puede ser energético también o puede ser físico, pero bueno, también hay implantes astrales. Y lo que os decía antes de las entidades astrales es que pueden entrar dentro de los egregores, ¿vale? Un egregor básicamente es una entidad de pensamiento que lo que haría es como una nubecita. Está ahí arriba, en la que tú estás enganchado y te está influyendo en ciertos pensamientos, ciertos patrones de tu vida en el que tú lo sigues. Por ejemplo, la manera más fácil de verlo es un egregor familiar. Tú estás enganchado a un egregor familiar, todo el mundo tiene un egregor familiar y eso te está diciendo qué aprueba o qué no aprueba tus padres, por ejemplo, o qué es lo que debes estudiar. Por ejemplo, en mi familia siempre han sido todos abogados. Pues ahora yo siento que tengo que ser abogado. Si no lo soy, me está diciendo el egregor, oye, que no estás siendo abogado, que estás haciéndolo mal. Te puedes empezar a sentir mal, sentir remordimiento, a sentirte que no vales para nada. Ciertas cosas que realmente no son tuyas, porque tú a lo mejor no te gusta ser abogado o estudiar para ser abogado. O a otro nivel, por ejemplo, un egregor de un equipo de fútbol, por ejemplo. No puedo ver un partido del Betis o del Sevilla o del que sea porque soy del Madrid, por ejemplo. Pues eso sería un egregor que te influye en qué es lo que tienes que ver o qué es lo que no o qué hacer, para que se entiende, ¿no? Por ejemplo, a un nivel mucho mayor, el inconsciente colectivo es un egregor, básicamente. Solo que los egregores a veces se pueden diluir o disolver y otras veces no. Si tú lo has creado, tan fácil como decir que deshaces el egregor. Si te lo ha creado otro, por ejemplo un egregor familiar, a lo mejor no puedes disolverlo porque no lo has creado tú y no te toca disolverlo, pero sí que podrías dejar de que ese egregor te influya, igual que el inconsciente colectivo. No lo podemos cargar entre comillas, pero sí que podemos hacer que no nos influyan o que nos influya menos.
Las larvas astrales básicamente son como abejitas, es decir, son larvitas que van por ahí, que bueno, que cuando te ven a ti dicen, mira, comida, ¿qué vamos a hacer? Pues si encuentran comida tendrán que ir allí a comer, a engancharse, a nutrirse de ti. No es que sean malas, básicamente es una cuestión de supervivencia más que nada. Es decir, yo soy una abejita y lo que hago es irme de flor en flor, no la estoy dañando, de hecho la estoy ayudando. Las larvas no es que te ayuden exactamente, ¿vale? Pero de hecho polinizan entre comillas porque a veces te trae algo más que una larva, te trae algo más. Pero es lo que tienen que sobrevivir. Tú te las quitas y punto, es como una sanguijuela. Se te pega, te chupa la sangre, tú te la quitas y punto. Para quitársela, básicamente con una energía un poco más elevada o una vibración más elevada, por ejemplo el Reiki. Muchas veces tú estás dando Reiki, no sé si lo habéis notado alguna persona, y de repente es como que la mano te hace algo o notas que algo ha pasado corriendo. Normalmente son larvas porque huyen de esa energía de vibración alta. Lo que os decía antes, se alimentan todas las entidades del plano astral, normalmente se alimentan de energía más densa, más cargada, porque ese plano es mucho más denso de lo que creemos. No es que sea más denso que el plano físico, porque el plano físico es denso, porque es físico, sino a nivel de vibración en un plano más etérico, por decirlo de alguna manera, es densidad, es bastante denso. Por eso se llama bajo astral, porque es la más densidad. Implantes astrales, igual que podrían ser un implante energético o un implante físico, lo ponen normalmente entidades astrales, que bueno, normalmente yo lo que he visto es que pueden entrar a modo de posesión, para que nos entendamos, ahora lo explico mejor, por el séptimo chakra. Y a veces lo que hace es que ponen un implante para que eso no se cierre, es decir, para que puedan entrar y salir cuanto les dé la gana, incluso meter a otras entidades, por decirlo de alguna manera. Pero no os preocupéis, no es que todas las entidades, todas las posesiones sean como la niña del exorcista, ni mucho menos. Las entidades que te poseen, que entran dentro de ti, no es que te posean literalmente en el sentido de no soy yo. Empiezan poco a poco, gradualmente, es decir, empiezan inculcándote ideas como un egregor, empiezan manipulándote en ciertas cuestiones que tú tomes, empiezan manipulándote poco a poco hasta que van cobrando, digamos, más porcentaje de libre albedrío tuyo. Hasta que llega un momento en el que tú no tienes ese libre albedrío y ellos te controlan más que tú mismo. Pero tú normalmente lo notas. Notas que no te estás controlando y dices tú, pero ¿por qué he hecho yo esto? Eso, si lo notáis, bueno, pues simplemente podéis ir a vuestro terapeuta o quien conozcáis que os haga limpieza normalmente y seguramente que lo detecte. Y eso se saca y punto. No tiene tanta historia ni tanta parafernalia como antiguamente, digamos, que todo era mucho más estrambólico y todo era muy teatral, por decirlo de alguna manera. Y después en el plano alto lo que más podemos, bueno, lo que yo por lo menos voy a contar hoy es el campo mórfico, que ahora lo explico, y los maestros ascendidos, entre comillas, es decir, no todos los maestros ascendidos, ¿vale? Pero muchos están ahí y muchos creemos que están mucho más altos de lo que realmente están. No voy a dar nombres, pues no creo que nadie se enfade, pero sí, bueno, cada uno que investigue y ya verá cómo. Hay algunos que sí han evolucionado más, otros que han evolucionado menos. Pero lo primero que tenemos que entender es que en la época de esos maestros ascendidos no era la misma conciencia que ahora. Es decir, ahora hay mucha gente iluminada, entre comillas, mucha gente que llega a una comprensión, mucha gente que se automira también hacia adentro y se entiende y se comprende. Antes no. Antes era uno o dos que le daba por ahí y se ponía a meditar, a hacer esto, a hacer lo otro, hacía milagros, entre comillas. Y eso sí, está muy bien. Son personas que son inteligentes, son iluminadas, digamos. No iluminadas en ese sentido de la palabra. Ya hablaré en otro vídeo de eso, pero bueno. Digamos que sí, que estaban iluminadas, estaban bien, eran sabios y evolucionaron bastante. Pero en ese momento del planeta no tenía la misma conciencia que ahora. Es decir, ahora una persona que evolucione no evoluciona a un nivel de cuarta. Puede llegar a evolucionar a nivel de quinta o a nivel de sexta en un momento dado. No es lo mismo que antes. No se llega a la misma comprensión. Que no estoy diciendo que Buda esté en tercera dimensión en el nivel de plano astral alto, ¿vale? Que es como, si lo pondríamos un 3,9. 3,9 y ya el último sería 4. No es que esté ahí. Buda, de hecho, está mucho más arriba. Pero hay otros que sí, que no han pasado a ese momento, no han dado el salto que querían haber dado, sobre todo algunos maestros, entre comillas, que se perdieron en su propia enseñanza.
como otros que no quiero comentar, sobre todo algunos de religiones, ¿vale? Y el campo mórfico, digamos que es ese campo que está ahí que te dice cómo es todo. Morfo significa forma, entonces ese campo mórfico es el campo que da forma a las cosas, es decir, es como una plantilla que dice qué forma debería tener un ser humano, o qué forma o de qué manera debería crecer una planta, o qué forma debería tener un feto de elefante, por poner un ejemplo. Es lo que le da la forma a ciertas maneras. Pues un cartílago es ta 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 ta, el peroné tiene que ser ta 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 ta. Un ser humano de edad media tiene que tener esta estructura. Eso es como una plantilla que dice que tiene que ser de una manera, pero bueno, esa plantilla se puede modificar o se puede dañar en tu vida. Por ejemplo, te entra un cáncer de pulmón. Pues bueno, el cáncer de pulmón diría que esa plantilla está dañada en ciertas maneras y reestructurando esa plantilla, digamos que se podría quitar. No siempre es así, porque depende de la evolución de la persona, depende de si se tiene que sanar o no, depende si tiene que aprender algo o no. Hay muchas cosas, por ejemplo, algunos chamanes que dicen, bueno, yo te quito un cáncer y punto. Y te lo quitas y encima se dan el yo te lo he quitado. Primero, no tienes que decirle que se lo has quitado a esa persona, sino que ayudar a esa persona a que llegue a un entendimiento y una comprensión para quitárselo ella. O él, depende. Y otra cosa es no quitarle un cáncer o cualquier enfermedad a una persona, porque a lo mejor tiene que aprender algo con esa enfermedad. Eso es lo primero. Es decir, a lo mejor ese cáncer de pulmón te está enseñando a ti algo, te está diciendo que hay algo en tu ambiente tóxico, o te está diciendo que sientes que te mueres, porque hay muchas personas que cuando generan un cáncer, el siguiente sitio donde generan un cáncer de metástasis es en el pulmón, porque el pulmón es lo que absorbe la vida, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto es un poco de bio. Entonces yo lo recomiendo, que cuidado con quitar las cosas tan rápido, que hay veces que necesita su propio proceso. Yo cuando me resfrío o cuando tengo algo, antes de quitármelo y no mirar el qué, primero miro el por qué lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Vale, venga, lo comprendo, tal y cual. Y una vez que lo he comprendido ya me lo quito. O ya digamos que llego a la comprensión como que se quita solo normalmente. Y esas son las principales cosas que hay en un plano astral, ¿vale? Hay muchas más cosas, hay portales, os podéis encontrar larvas. Bueno, larvas me refiero a larvas, otro tipo de larvas, ¿vale? También os podéis encontrar huevas, que son como una especie de huevito que a veces tienen los minerales. Los minerales, cuidado, porque cuando lo compramos de por ahí no sabemos lo que tienen. Es decir, puede tener una historia que no sepa de dónde venga. Es decir, muchos de los minerales, aparte que muchos son de mala calidad y que parecen que son literalmente plásticos, cuando vienen hay montones a granel, cuidado porque normalmente es plástico, ¿vale? Son más buenos los que vienen en bruto que los que vienen muy pulidos y muy bonitos. Porque los que vienen en bruto vienen cogidos directamente de la piedra. ¿Qué pasa? Que visualmente a la gente le gusta más el pulido. Pero cuidado porque muchas veces se venden minerales antiguos y esos minerales, a lo mejor era una piedra casi, ya no es una piedra casi, pero a lo mejor ese mineral también tiene una historia. Ponte que estés comprando en una tienda de antigüedades y esa tienda de antigüedades pues compras una lanza o compras un mineral o compras una pulsera que tiene algunos minerales. Eso puede tener una historia que a lo mejor ha sido incluso ritualística. Suele ocurrir luego que tenemos poltergeist, bueno, que ciertas personas pues le pueden ocurrir los poltergeist estos en casa, que empieza a moverse cosas, empieza a ocurrir cosas, y puede ser porque al haber hecho un ritual sobre un brazalete, sobre una lanza africana, sobre lo que sea, puede ocurrir que ese ritual, digamos, es como una conciencia, para que nos entendamos. Y esa conciencia, al no estar donde tiene que estar, que es en una tribu, haciendo para lo que se ha destinado, empieza a tomar conciencia sobre sí mismo y decir, bueno, yo estoy en un sitio donde no tengo que estar y estoy haciendo algo que no tengo que estar. Y es como que se pone un poco agresivo. No es exactamente eso, ¿vale? Pero es como, devuélveme al sitio donde tengo que estar. Y pueden ocurrirse esas ciertas cosas. Aparte puede ser otro tipo de tema, ¿vale? Pero normalmente puede ser por esto. Incluso protecciones que le pongamos a cosas, si no la quitamos, esa protección es como otra conciencia. Puede llegar a generar otra cosa para la que no está destinada. Los portales, que lo he mencionado antes, también pueden ser, por ejemplo, un portal que lleva a otro sitio astral. El plan astral es como otro mundo, es decir, hay casas entre comillas, hay comunidades, hay también lo que llamamos colonias, que son como sectas, meten ahí a personas astral o tu yo astral,
que es como otra parte de ti o otro cuerpo tuyo, digamos, puede estar recluido en una colonia que básicamente es como una secta, te tienen ahí metido, no sabes por qué estás ahí, simplemente muchos han nacido ahí y se creen que es lo que hay, otros simplemente lo han metido ahí y hay veces que se hacen trabajos de rescate de colonia. No todas las sectas se pueden rescatar en forma de colonia, es decir, no todas tienen una colonia, o no todas las sectas que tienen una colonia se pueden rescatar por ciertas cosas. Y bueno, dentro del plano astral cada entidad tiene lo suyo, es decir, en el plano astral tú puedes ponerte protecciones si quieres, porque ahí te atacan, literalmente. Y no lo notamos a lo mejor en el plano físico tanto porque a lo mejor no somos conscientes, pero cuando te haces consciente notas cuando te atacan astralmente. De repente te duele un sitio o notas como que te han clavado algo. No literalmente un dolor de un cuchillo, ¿vale? Pero se nota que duele, que algo no va bien. Entonces hay ciertas protecciones que te puedes poner, por ejemplo, protección de una esfera o te puedes poner una distorsión para una máscara o una distorsión es lo mismo. Es como que tomas otra forma. Puedes ponerte una invisibilidad, puedes ponerte ciertas cosas, aunque no siempre, mientras más sepas mejor, porque tu protección cubre más. Si tú no sabes protegerte, por ejemplo, de una entidad astral, no puedes protegerte de ello, no puedes decir a tu protección, mira, protégeme de esto que no conozco, porque la protección básicamente eres tú poniendo la intención de que eso no te afecte. La mejor protección siempre va a ser una vibración elevada. Pero a falta de una vibración elevada puedes empezar a enseñarte cómo protegerte de esas entidades. Los susodichos amarres, la magia negra, todo ese tipo de cosas se ven en el aura, ¿vale? También se ven en el plano astral de otra manera. Yo lo que hago es, normalmente cuando trabajo con una persona para limpiarla, es que trabajo a nivel astral. Es decir, voy astralmente, no en forma de me tengo que dormir, tal y cual, no. Voy, etéricamente, desdoblo mi conciencia. Es decir, yo cierro los ojos y voy astralmente a la casa de tal persona o lo que sea. Y la veo y lo que hago es que veo enteramente todo lo que puede tener. Los chakras, si tiene amarres, si tiene lazos energéticos, todo lo que, yo conozco y yo puedo ver. No lo conozco todo, obviamente, porque yo creo que todos nunca podemos llegar a conocerlo. Pero poco a poco se puede ir conociendo ciertas cosas nuevas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene un amarre, lo que podríamos ver es como una cadena que la lleva a otra persona, o si tiene una magia negra, pues depende qué magia negra, ¿vale? Pero depende qué trabajo le haya hecho, porque normalmente hay que saber cómo se ha hecho el trabajo, que eso se puede ir pidiéndole, por ejemplo, yo es que trabajo mucho con los registros y les digo, pues llevarme a esta situación, llevarme tal, y me enseñan. Pero normalmente cuando le han hecho un trabajo de magia, pues se ve a lo mejor como una mancha oscura, como alquitrán, o se ve que tiene una entidad, porque a veces las magias negras son entidades que te colocan encima, o a veces las entidades astrales en sí, no porque sea magia, se colocan también aquí o se colocan en cierta parte de tu cuerpo como escondido. Hay muchas maneras, hay muchos tipos de entidades, ¿vale? Incluso he visto cosas muy raras que no voy a contar tampoco porque no es el momento. Y bueno, yo creo que esto es lo que de momento me acuerdo del plano astral o lo que me ha salido. Si lo que no haya salido de momento es que no tiene que salir, espero. Si queréis algún tema nuevo o lo que sea, pues me lo ponéis por los comentarios o me lo comentáis por donde sea. Y si te ha gustado, dale me gusta y compártelo con gente que creas que le pueda gustar este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!